una curvatura, ¿no? En las relaciones constitutivas. Desde la resistencia de materiales, ¿qué veíamos en nuestra receta? Bueno, esto está respondiendo a una viga embolada, naturalmente, ¿no? Miren, las condiciones naturales del problema son esenciales. Nos están diciendo que el giro y el desplazamiento son iguales a cero, que están restringidos, y que las condiciones naturales nos dicen de que en el extremo libre, si es que hay un cortante, debería ser una carga puntual. Esta sería baja, de acuerdo al esquema que tenemos allá. Esto propiciaría la existencia de una condición natural, o la otra condición natural es que tengamos un momento en ese extremo libre elevado, ¿no? Si no existen estas dos carguitas, esta carga y este momento, entonces para ese caso las condiciones naturales son iguales a cero. Ya después, ¿qué veíamos en la licenciatura? Definimos las relaciones de compatibilidad a través del radio de curvatura. Y hay varias formas de definir esas relaciones de compatibilidad. Esta es apenas una. Llevamos esa relación de compatibilidad, la relación constitutiva. Muy repetitiva esta receta, ¿no? Con los años ya me sé. Bueno, no debería ser así, hay que entender. ¿Y qué hacemos después? Resolvemos la integral, donde esta integral, la integral de y al cuadrado, ¿qué nos da? Momento de inercia. Muy bien. Exacto. Y con esa integral resuelta, establecemos la ecuación de la línea elástica. Y en otra materia aprendimos a resolver esa ecuación. ¿Qué hacemos en un curso de mecánica de medio continuo? Bueno, aquí están las otras alternativas con las que definen las relaciones de compatibilidad, ya sea por el campo de giros o ya sea por el campo de desplazamiento verticales. Esta es la otra relación que llamamos momento-curvatura. O a partir de esta expresión sale la relación momento-curvatura. ¿Qué hacemos en un curso de mecánica del medio continuo? Las condiciones naturales y esenciales del problema son las mismas. Aquí sí trabajaremos en la forma diferencial del campo de desplazamientos verticales, porque ese es el campo de desplazamientos objetivo del análisis de una viga, a la relación constitutiva, a la ecuación de Cauchy, y aquí es donde se complica la parte matemática de esto. Resolver esta ecuación diferencial es bien morosito de hacer. Y al final de cuentas, la solución de esa ecuación diferencial nos lleva a la formulación del problema de equilibrio en forma fuerte. A esto le llaman forma fuerte del problema. Es un tanto diferente a la ecuación de la línea elástica. Entonces, como es una ecuación diferencial de cuarto orden, tiene cuatro condiciones para resolver la ecuación diferencial. ¿Y qué es lo curioso? Que la solución analítica de la forma fuerte del problema coincide con la resistencia de materiales. ¿Sí? Entonces es un repaso así quickly de lo más importante de la forma fuerte. Lo que quiero que les quede ahora de todo lo que estamos viendo es que además de la ecuación de la línea elástica, por ejemplo, esa ecuación de la línea elástica tiene una formulación más robusta que viene de la mecánica de medio continuo. ¿Por qué? Porque elementos finitos va a atacar esta ecuación diferencial, no va a atacar la ecuación de la línea elástica. ¿Sí? Ya, resolver esa ecuación diferencial es una cuestión más matemática. Después tenemos la formulación desde el método matricial de la rigidez. Esa matriz de rigidez la aprendimos a deducir entre 6, entonces no hay más tela que cortar al respecto. Y tenemos también las estructuras hiperestáticas, ¿no? Cuando hay una redundancia hiperestática, pues hay de dos sopas. O las ecuaciones adicionales las establecemos en términos de compatibilidad de desplazamientos y en términos de equilibrios de fuerza. Uno es la esencia para el método de la flexibilidad, el otro es la esencia para el método de la rigidez. Que en 2.5 es donde nos masacran con esto, ¿no?
Y como parte introductoria, sí, como parte introductoria es eso. ¿Ya? Estamos viendo nada más cómo quedan establecidas las relaciones. ¿Alguna inquietud hasta aquí? Las relaciones que definen los problemas de equilibrio. No es que los estemos resolviendo, solamente las estamos recordando y estamos viendo que existen versiones más generales que responden a la mecánica del medio continuo, que por ahí ataca elementos finitos. Elementos finitos no ataca la teoría de la resistencia de materiales, ataca la mecánica del medio continuo. Entonces, ya para entrar en materia de algo que sí es totalmente nuevo, hablemos un poquito del cálculo variacional. Es otra herramienta que necesitan conocer para entender un libro de elementos finitos. El cálculo variacional viene a ser el next level del cálculo diferencial que aprendimos hasta 2.7 y 3.3. ¿Cuál es la idea del cálculo variacional? El cálculo variacional, nos dice lo siguiente. Yo tengo una función f de x que es mi solución analítica, la solución de la ecuación de la línea elástica, f de x. Pero esa solución la encuentro cuando resuelvo esa ecuación diferencial. En el cálculo variacional se dice, la verdad es que no vamos a resolver esa ecuación diferencial, sino que vamos a buscar una alternativa. Vamos a proponer una función de aproximación h de x, de la que va a tener la prioridad de satisfacer las condiciones de contorno. Para x1 la solución analítica tiene un valor y para x2 la solución analítica tiene otro valor. La función de aproximación puede tener discrepancias con la solución analítica y obviamente eso se va a traducir en un error, ¿no? Este error entonces está en el eje de las abscisas, que no va a afectar en la aproximación de esta función para esta solución analítica. Entonces, el cálculo variacional, en lugar de funciones, define un funcional. Un funcional es una función de varias funciones. Incluso si abren el libro de Schaum, el libro de ecuaciones diferenciales de Schaum, la primera expresión que aparece en ese libro es esta. Es un funcional. Un funcional es una función de funciones en las que tenemos la variable independiente, tenemos la función desconocida del problema, tenemos las derivadas que involucren el problema como tal. Entonces, la solución de un funcional da como resultado un escalar. Esa es la diferencia con lo que conocíamos antes. Entonces, si no conocemos la función analítica, entonces no podemos calcular el funcional. Lo que hacemos entonces es calcular el funcional para la función de aproximación. Y esto es lo diferente del Rayleigh-Ritz con elementos finitos. Porque en Rayleigh-Ritz, uno es el que va componiendo esta función de aproximación. Y la va mejorando, y así. En cambio, en elementos finitos, estas funciones de aproximación, que les llaman funciones de forma, ya están consagradas en la literatura. Funcionan. Entonces, el chiste se trata de trabajar sobre el funcional de una función de aproximación. Para ello, se busca definir valores extremos con las que se va a establecer esta ecuación diferencial que se llama, ¿a qué personaje le atribuyen? Era uno de estos matemáticos de los que hemos escuchado bastante en la licenciatura. No recuerdo el nombre, no es Taylor, es otro. Ya no recuerdo. Entonces, en la teoría de toda esta matemática,
lo que voy a rescatar y es más importante es que se define el operador variacional. El operador variacional es este delta. El operador variacional es similar al operador diferencial. ¿Sí? Es similar. Incluso cuando nos hablaban del principio de trabajo virtual, ¿recuerdan cómo se escribe? Con un delta, ¿no? Delta pi p, por ejemplo. Ese delta que nosotros asumíamos que podía ser un desplazamiento o trabajo virtual, en términos matemáticos, es un operador variacional. ¿Sí? Entonces, a la hora, bueno, esto después se profundiza estudiando esto en series de Taylor y demás. El chiste es el siguiente: cuando se aplica el operador variacional a un funcional, es equivalente a derivar el funcional y acompañar con el operador variacional de una función. Que esto lo vamos a ver más adelante con ejercicios, no se asusten todavía. Yo entiendo que verlo esto por primera vez y tratar de digerirlo en 5 o 10 minutos es bien complicado, ¿no? Es súper complicado. Entonces, la parte importante que quiero que entiendan es que en el cálculo variacional se habla de funcionales. Primer objetivo, funcionales. Y segundo objetivo, de que en el cálculo variacional se trabajan con operadores variacionales. Esas dos cositas que les quedan. Ya después la parte matemática y eso lo vamos a ver con calma. Por ahora, quédense con esas dos ideas. Lo demás que tiene que ver con las deducciones, series de Taylor y otras cosas, requieren más tiempo de estudio. Y nuestro objetivo no es profundizar en cálculo variacional. Nuestro objetivo es entender que el cálculo variacional parte de un funcional y que tiene operadores variacionales. ¿Sí? Así como el operador diferencial, tenemos ahora un operador variacional. ¿Listo? Que funciona es similar a una ecuación diferencial. Por ejemplo, un operador variacional funciona de la siguiente manera. Si tengo que mi funcional es la segunda derivada del campo de desplazamientos al cuadrado. Si ese es mi funcional, la variación de ese funcional es muy similar al operador diferencial. ¿Qué hacemos con el operador diferencial? Primero, el exponente. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Primero, el exponente. Después, copio lo que estaba siendo sometido al exponente. Entonces tenemos la segunda derivada respecto de x. ¿Qué hacemos por la regla de la cadena? Derivamos lo que está dentro de este paréntesis. Pero no vamos a derivar, vamos a aplicar el operador variacional. Entonces eso es equivalente a decir, si tengo una función b, ahora también tendré una variación de la función b o v. Eso es, en pocas palabras, aplicar un operador variacional a un funcional. ¿Se dan cuenta que es muy parecido a un diferencial? ¿Sí? Regla de la cadena. Si es exponente, se deriva. Si es función, variación de esa función. No es que vamos a derivar, vamos a variar. ¿Ya? Entonces, lo del cálculo variacional, alguien después, si en su vida quiere volverse un académico, lo profundiza. Hay libros para eso. ¿Ah? De esa manera es que cuando estudiábamos en física el principio del trabajo virtual, permítanme decirles que el principio del trabajo virtual es un funcional. Nada más que no nos lo habían dicho antes. Es un funcional
que no es explícito, es un funcional que es implícito. Bueno, al principio no lo voy a leer, lo dejé en las diapositivas nada más. Después lo leen si quieren con calma en sus casas. Este funcional, ¿qué está relacionando? Está relacionando el trabajo interno con el trabajo virtual externo. A nosotros este operador variacional nos daban a entender en física que era algo virtual, trabajo virtual. Entonces, sin embargo, es un operador variacional. ¿Sí? Los principios en términos de energía son funcionales. Entonces, observen que este operador variacional a quien va a afectar realmente es al campo de deformaciones y al campo de desplazamientos. No afectará ni a los campos de tensiones ni a las cargas en cualquiera de sus presentaciones. Vimos otro principio en física. Bueno, aquí hay una deducción. Lo que les dejé aquí es una deducción que lo que estamos haciendo, a ver, para aterrizar las cosas, en los libros de elementos finitos suelen dedicar un par de buenas páginas para mostrar aplicaciones del funcional. Con este funcional puedo construir la forma fuerte del problema. La forma fuerte del problema ya vimos cómo se construye por la mecánica del medio continuo en las primeras diapositivas. Entonces, esa forma fuerte también se puede construir a partir de un funcional. Esto es lo que no terminamos de ver en un curso de física, porque el curso de física tiene otro objetivo. Entonces, lo único que se hace aquí, lo que estoy resolviendo, es el problema para una viga en flexión, por eso tengo doble integral. Estoy idealizando que la sección es rectangular, por eso la integral es de menos h medios a h medios. Y para que me entiendan, si alguna vez ven un libro de elementos finitos, lo que se está haciendo aquí es reemplazar los ingredientes de la receta. Campo de desplazamientos, relación de compatibilidad. Campo de tensiones, relación constitutiva. ¿No? Módulo de elasticidad con el campo de deformaciones. Y el valor de y, que es el integral ahí que aparece en la expresión. Entonces, ¿qué se hace o qué les muestran en los libros de elementos finitos? Una vez, por ejemplo, que se determinó que esto es el momento de inercia para esta integral respecto de y, esto es donde los enredan. Esto en los libros de elementos finitos lo resuelven por partes dos veces, porque la grandeza del problema es de segundo orden. El campo de deflexiones es una derivada de segundo orden. Entonces, por eso esto se resuelve en integración por partes dos veces. ¿Qué pasa al final de derivar por partes? Pues después lo pueden ver con calma, si quieren profundizar el tema. No los quiero cansar mucho con las matemáticas, porque yo sé que esto es súper áspero. ¿Qué pasa al final de resolver la integración por partes dos veces? Vamos a identificar la forma fuerte del problema y sus condiciones esenciales. Entonces, el chiste de estas diapositivas que les estoy mostrando es un ejercicio académico que se hace en cursos de mecánica de medio continuo para construir la forma fuerte a partir de un funcional. ¿Qué hace el cálculo variacional? Les construye el funcional a partir de la forma fuerte. Es el procedimiento inverso. Entonces, de esto no se asusten, no es que el examen vaya a entrar deducciones. Tranquilos, yo entiendo que son, ¿cuántas clases? 9 clases, ¿no? 8 clases que vamos a poner para que rinda un examen. Tampoco nos vamos a rayar, ¿no? Entiendo que esto es complicado de digerir y debe ser más complicado cuando el tiempo está reducido. Bueno, pasando a otra cosita que es más pertinente, en física también estudiábamos el otro principio, el principio de la energía potencial mínima, el que no voy a leer el principio, ahí lo pueden leer ustedes. Lo que no nos dijeron es que esta energía potencial interna, que es lo que desarrolla el elemento estructural con su
capacidad resistente, y la energía potencial externa, que es la que se desarrolla debido a las solicitaciones, es un funcional. Pi P, que es la energía del sistema, es un funcional. Y es un funcional que es explícito. Esa es la diferencia. Entonces, aplicaciones en el mundo de la mecánica hay. Por ejemplo, la variación del funcional, la primera variación del funcional, nos permitiría encontrar un valor extremo. La segunda variación del funcional nos permitiría encontrar un valor mínimo. Estas cositas se suelen aplicar, por ejemplo, en la teoría de la estabilidad y en confiabilidad, para encontrar valores extremos y valores mínimos. Entonces, adicionalmente en las diapositivas les estoy dejando otra deducción así de borrosa desde el principio de energía potencial mínima, que es lo que suele haber en los libros de elementos finitos. Y al final va a llegar al mismo resultado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos partiendo del funcional, energía interna y externa, estamos desglosando esos términos de deformaciones y tensiones. Con el vector de cargas no hay mucho que hacer, pero bueno. Estamos desarrollando lo que implican las tensiones y deformaciones a partir de las relaciones de compatibilidad y constitutivas. Estamos resolviendo la integral en términos de Y para encontrar el momento de inercia, y vamos a resolver esta integral por partes dos veces. ¿Para qué? Para llegar a lo mismo, la forma fuerte del problema. ¿Sí? Entonces, eso como una introducción de lo que son los funcionales. Otra vez, entiendo que en 5 o 10 minutos no se van a memorizar estas deducciones, tampoco va a ser una pregunta de examen. Lo que quiero transmitir de esta parte que acabamos de ver es que los principios en términos de energía son funcionales. ¿Ya? Y si son funcionales, se pueden manipular como operadores variacionales. ¿Por qué? Porque elementos finitos abordan el problema en términos de energía, en términos de esto. Elementos finitos no abordan el problema en términos de equilibrio de fuerzas, que es lo que hace la resistencia de materiales. Por eso estamos mostrando esto de los principios de energía, los funcionales y demás. Elementos finitos atacan el problema desde este enfoque, en términos de energía. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ya? Muy bien. Y son varias cosas que estamos viendo. Entonces estoy puntualizando lo que es más importante hasta aquí. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora viene la parte matemática del módulo. Si vamos a hacer algunas cosas a mano, lo vamos a hacer con estos dos métodos. ¿Sí? Vamos a estudiar, esto ya lo pasé. Vamos a estudiar el método de Rayleigh-Ritz y vamos a estudiar el método de Galerkin y vamos a resolver algunos ejercicios. Yo les voy a compartir pizarras electrónicas listas, ¿ya? Porque como no estamos grabando las clases, si yo me pongo a hacer en la pizarra, lo puedo hacer también, que creo que no lo vamos a aprovechar de la mejor manera, a no ser que quieran que lo haga más. Digital. Digital. ¿Digital? Sí. Entonces, en esas pizarritas hay varios ejercicios resueltos. El día de mañana los voy a explicar los ejercicios para que también los entiendan. Entonces, les daré un par de ejercicios parecidos para que lo resuelvan con una práctica. Y esa va a ser la primera actividad. No se asusten de ello. Lo más complicado de estos ejercicios es derivar e integrar. Ya, esta es la parte matemática del módulo. Por eso es que en anteriores versiones los de hidráulica se corrigen. Veían esto y ya no volvían a aparecer en clase. Los de vía sí han sido valientes en general. Es que en la anterior versión solo se vio estructuras. Entonces
decían de vías y de hidráulica, ya se metieron aquí también. Y no es lo mismo, ¿no? En el diplomado de vías deben estar estudiando otras cosas. Yo creo que lo cambiaron al docente que ha pasado medio curso de mundo. Entonces va hasta aquí. He sido un poco apresurado con esto porque esta mañana ya hemos tenido una sesión de 4 horas. Ahora en la tarde también estamos con una sesión larguita. Yo sé que deben estar cansados ya este momento, pero estamos cubriendo lo que teníamos como objetivo. Mañana vamos a ver la parte matemática. Entonces vengan bien descansaditos, no trasnochen mucho, para que puedan atender. No chateen, claro, porque esta es la parte importante. Y hasta aquí quedaríamos por hoy. Antes que se vayan, hagan una listita, por favor, de asistencia. ¿Alguien puede agarrar una hoja de papel? Por eso, le sacan foto. ¿El certificado no?